cuándo hay comerciante, persona física, cuándo es capaz, etcétera, lo van a tener grabado en la clase, más allá del material que ustedes tienen. La clase la van a tener para los que no pudieron acceder. Lamentablemente me quedó una mitad de la clase grabada, la otra no. O sea, temas tecnológicos, amén de la licencia que yo no estaba autorizada en la sala virtual, que tuve que hacer un trámite especial, ir a facultad para que me habilitaran. Bueno, ya quedó solucionado. Acá estoy viendo que sí, ahora supera el flujo, está superando los 100, así que quedó solucionado el tema. Así que bueno, no vamos a tener problema. En las clases conmigo van a ingresar a les voy a avisar siempre antes, a esta sala virtual, y en las clases con la profesora retoman la otra sala, la sala que usa ella, que está ahí en la plataforma anunciada. Bueno, muchas gracias. Pero ustedes queden tranquilos, van a tener en vez de tenerlas en 2 videos, yo creo que vamos a hacer, lo tengo que definir con la profesora que estaba de viaje, tengo que hablar con ella si vamos a hacer 2 videos separados o ya en uno les doy toda la clase, las 2 clases que ustedes no tuvieron, ¿está? Bueno, siguen entrando, a ver. Bueno, vamos a retomar un poquito, les voy a hacer el comentario previo de las 2 primeras clases muy someramente para que vean de qué tratamos, para que no tengan un introito, pero muy básico porque ya les digo que van a tener las clases. En la primera clase vimos qué era comerciante, la definición conceptual del artículo 1 del Código de Comercio, a donde allí están los elementos básicos para que alguien sea comerciante. Ustedes si le dan lectura al artículo 1, van a tener presente que, bueno, se refiere a las personas físicas, a individuos, hace la referencia, a cuando va a definir comerciante, hace referencia a individuos, y allí tenemos que entender tanto personas físicas como personas jurídicas, como personas jurídicas. ¿Por qué? Porque ese artículo 1 debe leerse en contexto con la Ley de Sociedades Comerciales, que adopta un criterio de comercialidad formal y establece que cualquier sociedad comercial que adopte cualquiera de los tipos de la Ley 10.060, SRL, sociedad anónima, sociedad en comandita, etc., es persona jurídica y es sociedad comercial a la cual le aplica la ley comercial. Habíamos dicho, ¿por qué es importante tener claro cuando estamos ante un comerciante, sea persona física o persona jurídica? Porque a esa persona física o persona jurídica, comerciante, entre comillas, le aplicamos la legislación comercial. Tiene un estatuto jurídico y determinadas obligaciones y derechos que le son propias por el hecho. Dice que a algunos compañeros le está pidiendo código 519-944, creo que es. Déjenme un minuto, pero qué cosa. No puedo creer. Es como, esto es macabro, chicos. Todos entraron sin código y ahí en el chat me están diciendo que a algunos le pide código. Es realmente... El profe, sí. Creo que nos pedía código a todos, pero mandaron un link a un grupo y ese no nos pidió código. Sí, a mí también me pedí. Y yo esto es 19.944, creo que es. Lo estoy diciendo de memoria. Voy a ver, tengo que acceder a la sala virtual para ver. No, es de locos. Realmente es de locos. Todo lo que puede ser complicado se complica. Yo no puedo creer. Hay un código que usted mandó en los mensajes que no es ese, pero no sé cuál es. No, ese 519-944 no es, lo estoy diciendo de memoria. Voy a tener que entrar mientras estoy con ustedes a la sala virtual para que me diga. Tengo miedo de querer entrar a la sala virtual e irme de esta sala y de tener que arrancar todo de nuevo, es de locos. ¿Y cómo pudieron entrar los que pudieron entrar entonces?
Que a mí no me dejaba, yo entré con un link que pasaron a un grupo, si no, no podía entrar, me pedía también código, yo había puesto el que está acá en el mensaje, pero me decía que no era correcto. Sí, pero ya con ese link que ingresamos, los otros compañeros no están pudiendo ingresar. De hecho, no están pudiendo ingresar, no, y con ese número 519-944 o 945, 945. Tampoco pudieron. Ahora un compañero pasó otro link, otro número, pero no sé dónde lo sacó. Bueno, voy a entrar de nuevo a la sala virtual un minutito. ¡Qué locos! Con ese link, profe, que yo puse en el chat, es con el que entramos algunos, sin contraseña. Bueno, yo ya voy a ir a de nuevo. En el chat ya pusieron la contraseña igual. Pero no sé, lo estoy diciendo de memoria. No estoy del 100% segura si es Pero 940. pasa que desde Zoom le podés dar en una esquinita que te dice información sobre la reunión y ahí te aparece. A los que están adentro de la reunión te aparece el código y la idea y todo. More, Ya, anduvo el 8, ya anduvo el 8EEBQF, que ya se pasó por el grupo y ya están pudiendo ingresar. y ese están pudiendo ingresar. Bueno. Sí. Bueno, Pero no te voy a van a agregar echar el para que ID, quede el código en la plataforma después. Pobres, aparte habrán pensado que de nuevo no podían entrar otra vez. Sí. Ahí dejé el código, profesora, que compartieron y que se pudo ingresar. Por el chat. Perfecto, muchas gracias. Deberíamos... Meeting Info, a ver. Numeric passcode. Ahí me dices, nada que ver al número que yo les puse. Passcode 8. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. El que está en el chat es 8 E mayúscula, E minúscula, B mayúscula, QF. Sí, es ese. Sí, está. Sí. Ese es el que está en el chat. Está, perfecto. Copy link. A ver si lo puedo poner. Ahí va. Ese es ese es el link y el 8S teóricamente es el código. ¿Tá? Bueno, como les iba diciendo, la primera clase hemos visto el que era el comerciante y no responde a un concepto arbitrario, sino a saber la legislación aplicable. El Código de Comercio nuestro, además, establece que los comerciantes son aquellos que se dedican en forma habitual y como medio de vida, forma profesional, a realizar actos de comercio, actividad comercial. ¿Ah? Y también habíamos hablado de cuáles son los actos de comercio incluidos en el artículo 7 del Código de Comercio, que allí se describen a forma enunciativa, o sea, no se agotan ahí, los actos de comercio, dentro de los cuales hay actos de comercio formales, como puede ser el libramiento de un cheque, o actos materiales, que realmente Profe, hay... ¿Sí? Perdón que le interrumpa, pero no estamos viendo la PowerPoint. No, estoy haciendo el resumen de las dos clases, un resumen breve. Ahora Bien. vamos a la PowerPoint. Gracias. De nada. Entonces, como les decía, realizan actividad comercial, ¿tá? Pero en el sentido económico, ¿tá? En el sentido natural, funcional, de intermediación en el ciclo económico. ¿Tá? Esos son los que nosotros identificamos como comerciantes, personas físicas. El hecho de realizar un acto formal, como puede ser uno de los ejemplos, el librar un cheque, por más que yo libre cheques, no me transformo en comerciante por ese acto habitual, sino que porque es un acto formal declarado por la ley como comercial, pero no responde al concepto natural de comercio, que ya sabemos que es la intermediación en el ciclo económico entre la oferta y la demanda.
El típico, natural acto de comercio es la compraventa de bienes para revender. Una persona física que compra bienes para revender, lo hace en forma habitual y lo usa como medio de vida, sí o sí, y por cuenta propia, sí o sí, es un comerciante persona física. ¿Ah? Y recalquemos lo de cuenta propia, porque, por ejemplo, si yo soy un gerente de una sociedad comercial, la sociedad dijimos que sí, también era comerciante por su forma, si yo soy gerente de esa empresa, no me transformo en comerciante porque estoy actuando por cuenta y orden de esa empresa. ¿tá? O sea que el comerciante actúa por cuenta propia, los actos recaen en su patrimonio, los efectos de su actividad recaen en su patrimonio. Un gerente de una empresa, cuando actúa por cuenta ajena, por cuenta de su empleador. Y ahí rige todo lo que es derecho laboral y no derecho comercial en esa relación comerciante-gerente. Poco es el concepto de comerciante, fue lo que vimos en esa primera clase, más el tema capacidad, lo que ustedes tienen que recordar respecto de la capacidad, sí o sí, es que para ser comerciante, persona física, se requiere tener más de 18 años y no estar declarado demente o no ser sordomudo, que no se pueda dar a entender por escrito o por lenguaje de señas. Si se cumplen esas condiciones, tengo más de 18 años, no soy declarado interdicto, demente, y no soy sordomudo, que no me puedo dar a entender por lenguaje de señas, puedo ser comerciante. Puedo ser comerciante, sin ningún tipo de problemas. Después habíamos visto para la realización de actos de comercio, cuando un no comerciante realiza un acto de comercio, ese acto aislado también está regulado por la legislación comercial, pero no transforma a la persona en comerciante. Sí, el acto va a estar regulado por el derecho comercial. Por ejemplo, el libramiento de un cheque es un acto formal de comercio, no me transforma a mí en comerciante, pero el acto en sí, si tengo algún problema con ese cheque, va a estar regulado también por la legislación comercial. Y ahí es donde habíamos visto, bueno, actos con nulidad relativa, nulidad absoluta, pero no, las nulidades relativas y absolutas no juegan en lo que es la calidad del comerciante, la capacidad del comerciante. La capacidad del comerciante siempre tiene que tener más de 18 años. Ahora, si un menor de 18 años, incapaz, realiza en forma aislada un acto de comercio, el acto será nulo en forma absoluta o en forma relativa en función de el grado de incapacidad. Todo eso lo van a tener grabado en la clase y reforzado para los que quieran acceder nuevamente. Bueno, yendo hoy sí ya a la clase de hoy, la clase de hoy que la habíamos iniciado, la clase pasada. Ahí ustedes ven la presentación. Sí, ahora profe, sí están viendo. Sí se ve. Perfecto. Bueno, yendo a lo que es la clase de hoy, que la habíamos iniciado la clase pasada, que vamos a estar viendo con ustedes, esas comerciantes formales, que son las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, por su forma, realicen actividad comercial o realicen actividad civil, si adoptan un tipo social de los previstos en la ley 1060, está dicho expresamente esto en el artículo 4 de esta ley del año 89, si firmamos un contrato de sociedad eligiendo un tipo social de los previstos en la ley, decimos que vamos a hacer SRL, SA, etcétera, por más que la sociedad anónima, si fuera una sociedad anónima, se dedique a una actividad civil, como por ejemplo es la compraventa de inmuebles, es algo que habíamos visto en clases pasadas, que siempre la compraventa de inmuebles está regido por el derecho civil, por razones históricas, la sociedad comercial que se va a dedicar a la venta de inmuebles, la sociedad como tal es comercial y es comerciante esa sociedad, porque el artículo 4 de la ley no distingue si la actividad que se va a realizar va a ser comercial o va a ser civil. Solo por el hecho de elegir un tipo social, la sociedad es regulada por el derecho comercial. Distinto es el acto en sí de comprar un inmueble. La compraventa como tal, siempre vamos a ir al Código Civil para ver el tema regulatorio. Pero la sociedad como tal es comerciante.
quien está realizando ese acto, esa compraventa, u otros actos propios de su giro, es comerciante y le rige a la sociedad como tal el estatuto del comerciante. Y vamos a estar viendo en estas próximas clases todo lo que hace a esta ley S 1060, que es bien importante porque regula detalladamente todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando se forma una sociedad para realizar una actividad económica. Y en el artículo primero, siempre generalmente en todas las leyes, ustedes en el artículo primero encuentran el concepto de sociedad o el concepto de lo que va a hablar la ley, generalmente está en el artículo primero, nos define a la sociedad comercial como un contrato plurilateral. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas físicas o jurídicas. ¿Qué es lo que van a acordar estas dos o más personas físicas o jurídicas? Pueden ser 2 personas físicas, 3, 4, 10, 2 personas físicas y 2 jurídicas, que acuerdan constituir una sociedad comercial, una persona jurídica separada del patrimonio individual de cada uno de esos socios que vienen a acordar formar una nueva sociedad, una nueva persona jurídica, que va a realizar la actividad que se proponga esa sociedad o que esos socios quieren llevar adelante. Quieren emprender un negocio y eligen una forma jurídica, van a la ley S 1060 en principio, aunque ahora también está otra ley que salió hace 2 años, que es la ley de sociedades por acciones simplificadas, también podrían ir a ese tipo social, pero si estamos en el menú de la ley S 1060, van a tener que elegir esas personas uno de los tipos sociales de la ley S 1060. Van a ir a su escribano y van a decir, mira, quiero emprender tal actividad comercial o tal actividad y lo quiero hacer en forma asociada con fulano y mengano. Nos vamos a asociar. Entonces, el escribano les va a decir, muy bien, perfecto, ¿qué estructura societaria quieren? Y le va a poner el escribano o el abogado arriba de la mesa las características de cada uno de los tipos sociales, cómo responden los socios en una SRL, cómo responden en una sociedad anónima, qué datos le tienen que proporcionar o son importantes de acuerdo al tipo social que se elija. Pero esa elección de forma jurídica, los socios, las personas que se van a asociar, la van a realizar, esa decisión, en definitiva, de elegir o somos SRL, o somos sociedad anónima, o somos sociedad capital industria, la van a elegir en función de determinadas cuestiones que les sean relevantes, como por ejemplo el régimen de responsabilidad que están dispuestos a asumir cada uno de ellos, por ejemplo el régimen de administración que quieren, un sinfín de cosas que la vamos a ir viendo a medida que vayamos recorriendo cada tipo social. Lo importante hoy es que ustedes recuerden que la sociedad comercial es un acuerdo de voluntades que nace una persona jurídica y que nace en el momento, y esto es bien clave, bien importante, nace en el momento del acuerdo de voluntades, en que nos ponemos de acuerdo en realizar una actividad comercial organizada, que nos ponemos de acuerdo en que de nuestro bolsillo cada uno qué es lo que va a aportar a esa sociedad comercial, a esa persona jurídica que nace. Dense cuenta que por vía de ese acuerdo de voluntades, ese contrato, estamos dando nacimiento a una persona jurídica y que tiene los atributos que ya vimos de respecto de las personas, que tiene que tener un domicilio, que tiene que tener capacidad, que tiene que tener un objeto, que tiene que tener un patrimonio propio, un patrimonio propio con el cual va a realizar esa actividad. Esos aportes que salen de cada uno de los socios y que caracterizan a la sociedad comercial, salen del bolsillo de cada socio y salen del activo y del bolsillo de cada socio, ya les doy la palabra, y van a componer el patrimonio de la sociedad. Si un socio quiere, por ejemplo, aportar 100.000 pesos,
va a poner en la caja de la sociedad 100.000 pesos, dejan de estar en su cuenta bancaria del socio en particular, dejan de ser de su propiedad esos 100.000 pesos y pasan a ser de propiedad de esa persona jurídica que crearon. El otro socio capaz que quiere aportar un inmueble, deja de ser propietario del inmueble y pasa a ser la sociedad comercial el propietario del inmueble, a conformar el patrimonio de esa sociedad comercial. Sí, Gabriela, que tenías la mano levantada, dime. Tengo una duda. Que dijiste que nace la sociedad, la persona jurídica, en el momento de ponerse de acuerdo. Ese momento de ponerse de acuerdo, ¿cómo se determina? ¿Es cuando los socios dicen, bueno, vamos a hacer esto? ¿O es cuando directamente ya firman el papel jurídico, el formal, no sé? Te agradezco la pregunta porque es un tema que si les queda claro hoy, lo van a ver recurrente en el tiempo, en la vida profesional y además en las pruebas. La persona jurídica sociedad comercial nace con el acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades que puede estar por escrito o no. O no. Si tú, Gabriela, y yo nos ponemos de acuerdo que vamos a realizar X actividad comercial, ponemos las dos acá arriba de la mesa, vos 100.000 pesos, yo 100.000 pesos, y al otro día empezamos a comprar, no sé, queremos poner un kiosco, y compramos la heladera, y compramos mercadería, y compramos... ya arrancó la actividad social. Es un tema de prueba cuando no está documentado por escrito, pero ya en la sustancia, la realidad, esa sociedad ya arrancó a operar, vamos a decir, ya existe, ya tiene existencia desde el momento que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a poner cada una? ¿Qué actividades vamos a realizar? Nos ponemos. Será un tema de prueba cuando es el día 1 si no hay acuerdo por escrito, pero es un tema simplemente probatorio, no quiere decir que desde el punto de vista de la realidad ya no exista esa sociedad, ya existe y nace en ese momento el acuerdo de voluntades. Después será harina otro costal cómo se prueba ese acuerdo que arranca, vamos a decir. Si tenemos testigos que vieron que arrancamos, que nos pusimos de acuerdo, o al otro día ya empezamos a interactuar con terceros, decir, no, acá alquilé este local, acá voy a poner vamos a tener el kiosco, estamos comprando el equipamiento, será un tema de prueba. Pero lo importante conceptualmente es que el contrato de sociedad nace con el acuerdo de voluntades, que no es necesario que sea por escrito, aunque es lo mejor, pero no es un requisito imprescindible para la existencia de la persona jurídica. Puede existir una sociedad de hecho, que lo vamos a ver en un ratito, que es esa que nace esa sociedad comercial y no la documentan. Esa es una sociedad de hecho, no está documentada, pero sin embargo la sociedad existe, quien contrae obligaciones primariamente es la propia sociedad, aunque por lo informal de no haberlo puesto por escrito, eso acarrea determinadas consecuencias al patrimonio de los socios, al régimen de responsabilidad, frente a terceros, obviamente, hay mayor responsabilidad de los socios en una sociedad de hecho que en una sociedad que ha cumplido con todos los pasos para adquirir el tipo social. Porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos en una sociedad comercial que ni siquiera documentó por escrito su contrato, no hay elección de ningún tipo social. Es una sociedad que se llaman de hecho. No hay un tipo social. No dije, soy SRL, o lo pude haber dicho, pero si no lo plasmé por escrito, ahí sí no elegí ningún tipo social y no hay un régimen específico, sino que se va a regir por las normas de las sociedades de hecho, que está regulado también en la ley de sociedades. Entonces, profe, en este caso que usted va a poner el kiosco con la compañera, en principio es una sociedad de hecho. Se charló, se puso la plata, se compró la heladera, es una sociedad de hecho. Es una sociedad de hecho, es una sociedad de hecho. Y hay en ese momento, claro. Sí, en ese momento, y hay muchísimas en nuestro país. ¿Por qué? Porque no tienen los costos asociados de ir al escribano, de pagar los montepíos. Una sociedad de hecho arranca con la mera voluntad de sus socios. Hay muchas sociedades de hecho que van y lo que hacen es inscribirse en DGI, que se hace con un formulario y un certificado notarial que cuesta 3.000 pesos, se inscriben en DGI y empiezan a tributar, a pagar los tributos y se inscriben en BPS y pueden tener empleados, no tienen ninguna restricción las sociedades de hecho para tener empleados, para aportar a la seguridad social, se inscriben como sociedad de hecho, tan reales que tienen personería y que pueden funcionar, que el fisco
tanto a nivel BPS como DGI, tiene habilitada la posibilidad de inscribir a sociedades de hecho. Ustedes si ponen en Dios Google inscripción de sociedades de hecho en DGI, van a ver todo lo que les pide la DGI o el BPS para inscribir a una sociedad de hecho, que es de la que estamos hablando en este ejemplo. El corolario de todo esto para ustedes es: persona jurídica existe desde el acuerdo de voluntades, porque después es como confuso o tendemos a pensar que la sociedad necesariamente tiene que estar por escrito. Bueno, no. Que les quede grabado, me voy contenta de esta clase si les queda grabado que la personería jurídica nace con el acuerdo de voluntades, que puede estar por escrito o no. ¿Ah? Hay, obviamente, en ese artículo 1 hay otros caracteres que surgen propios o naturales a una sociedad comercial. Lo que les decía, que haya, si estamos en el marco de la ley 6060, que haya pluralidad de personas. En ese acto 1 de constitución, cuando nos reunimos, no puedo hacer una sociedad conmigo misma. En principio, les digo, en principio porque ahora a partir de la ley de SAS, del 2019, sí se permiten las sociedades constituidas con un único socio. Pero esto es nuevito. En el marco que estamos hoy, ley de sociedades, siempre en el momento 1 necesitamos más de 2 personas físicas o jurídicas para constituir cualquier tipo social de la ley 6060. En el momento de constitución. ¿Por qué les recalco en el momento de constitución? Porque luego de la constitución, en el caso únicamente de las sociedades anónimas, se permite que todo el paquete accionario sea transferido por los fundadores de la sociedad a una única persona. O sea, que una sociedad anónima puede tener luego, en el transcurso de la vida de la sociedad, un único socio, pero no al momento de la constitución. Entonces, si ven un estatuto, una sociedad anónima, siempre van a ver que hay por lo menos 2 fundadores. Por este requisito de la pluralidad de personas que se exige en la ley 16.060. Algo propio también de las sociedades anónimas, de las sociedades comerciales, perdón, es que los socios se obligan a realizar aportes. La clase que viene, que vamos a ver estatuto del socio, vamos a hablar de qué tipo de aportes, ya les adelanto que la posibilidad es amplia de qué tipo de aportes se permiten, todo tipo de aportes, inmuebles, bienes muebles, dinero, créditos, salvo en las sociedades anónimas y en las SRLs, que solamente se permiten aportar bienes de ejecución forzada. ¿Qué es esto de bienes de ejecución forzada? Bienes que puedan ser llevados a remate, ¿tá? Que puedan ser, que yo pueda reclamar la entrega de ese bien. ¿Qué se excluye con esto de bienes de ejecución forzada? El trabajo, la industria. En una SRL y en una sociedad anónima no hay aportes de trabajo. En el resto de los tipos sociales sí se puede aportar trabajo. Pero en las SRL y en las sociedades anónimas no es admisible el aporte de trabajo. Vamos a volver a la clase que viene sobre esto, así que no me detengo. Otra característica de las sociedades comerciales es la participación en las ganancias y soportar las pérdidas juntos. Eso es algo característico, se reúnen. En el caso del kiosco nos vamos a unir Gabriela y yo, y si nos va bien vamos a participar en las ganancias en proporción a nuestros aportes. Si yo aporté de 100 pesos que aportamos el día que constituimos la sociedad, yo puse 90 pesos, el día que tengamos ganancias me voy a llevar el 90% de las ganancias en principio, salvo que acordemos algo distinto, pero en principio va a correr de esa manera. Si tenemos pérdidas, yo voy a correr con el 90% de las pérdidas. ¿Me explico? Quien más arriesga, más gana o más pierde. ¿Me explico? Bueno, pero la finalidad de la ley de la sociedad es esa, ganar, generar ganancias que serán distribuibles a los socios o soportar juntos las pérdidas. Otro de los caracteres es que es un contrato, es un contrato, y con lo cual van a tener que estar presentes los requisitos de validez de los contratos. Las partes tienen que tener capacidad para contratar sociedad, tienen que dar un consentimiento libre, no sometidos a violencia, error. Debería haber un consentimiento libre de parte de los socios. El objeto, tiene que haber un objeto social, una actividad que vayan a realizar, y la causa en las sociedades comerciales
es ese fin de obtener ganancias, esa ventaja o provecho que persiguen los socios. En cuanto a la capacidad para ser socio, bueno, se requiere tener en principio más de 18 años para poder ser socio de una sociedad comercial. Sin perjuicio de eso, hay normativa específica en la propia de ley SMI 60, artículos 44 y siguientes, que regulan la posibilidad de que un menor de edad o una persona sujeta a tutela o curatela pueda llegar a constituir sociedad o a heredar, por ejemplo, una participación social o que le donen una participación social a un menor de edad, en cuyo caso tendríamos un socio menor de edad. Esta es una diferencia con el comerciante. El socio en definitiva no es el comerciante es la sociedad, pero ¿quiénes pueden constituir? Bueno, mayores de 18 años pueden ser socios y además la ley de sociedades permite o regula algunas hipótesis de un socio menor de edad o incapaz. Artículo 44 y siguientes, los remito a la lectura. En principio lo que se requiere es autorización judicial para que un menor pueda constituir o pueda heredar o pueda recibir en forma de donación participaciones sociales. Salvo en el caso de las sociedades anónimas que no se requiere esta autorización judicial. ¿Y por qué no se requiere? Porque en el caso de las sociedades anónimas, la responsabilidad de los socios es limitada al aporte que realicen. Entonces, como el menor de edad no tiene expuesto su patrimonio, la ley sola dice, bueno, en ese caso no hay riesgo para el menor porque no expone su patrimonio propio, por lo cual no hace falta autorización judicial. Pero en cualquier otro caso, sí se requiere autorización judicial. Y si el menor de edad recibiera por ejemplo, heredara una participación social de una sociedad comercial que tiene un régimen de responsabilidad ilimitada, que quiere decir que los socios responden junto con la sociedad frente a las obligaciones con terceros, la propia ley dice que el juez no podrá autorizar que esa participación esté a nombre del menor, salvo que la sociedad transforme su tipo social para irse a un régimen con responsabilidad limitada al aporte. Está claramente regulado en el artículo 44 y 45 de la ley 60, los invito a que lo lean, es esto que les acabo de resumir. Bueno, otros caracteres de la sociedad comercial es la tipicidad, que tienen sí o sí que elegir un tipo social, la comercialidad formal, son comerciales las sociedades y reguladas por el derecho comercial solo por el hecho de elegir un tipo social. Acá, hoy dijimos, las sociedades de hecho que no tienen acuerdo no eligieron ningún tipo social. Bueno, ahí tenemos un tema con las sociedades de hecho, porque ¿qué pasa? Si la sociedad de hecho no eligió ningún tipo social, no le rige el criterio de la comercialidad formal. Entonces ahí sí vamos a tener que analizar qué actividad realiza esa sociedad de hecho. Porque puede ser que la sociedad de hecho no se dedique a realizar actividad comercial, que hayamos hecho una sociedad donde la sociedad realiza actos civiles, y como no eligió un tipo de la ley SMI 60, si la sociedad realiza actos civiles, actividad civil, por ejemplo, se dedica a la venta de inmuebles, y en definitiva no eligió ningún tipo social, ahí podríamos decir que la sociedad es una sociedad civil, y está regulada en el Código Civil. Pero en el resto de las tipos sociales, cuando sí se elige un tipo social, siempre va a ser comercial la sociedad y regida por las leyes comerciales. Y esto que les estoy diciendo es de orden público, no se puede pactar en contrario. Yo no puedo decir, adopto el tipo SRL, pero no me rijo por la normativa de SRL, me rijo por el Código Civil o me rijo por... No, es de orden público, no admite pacto en contrario. Bueno, otra característica de las sociedades comerciales que nacen con este acuerdo de voluntades es que son sujetos de derecho. Son personas jurídicas, sujetos de derecho, y por lo tanto tienen los atributos
que mencionábamos hoy, más temprano, de las personas. Van a tener una denominación, recuerdan que en el caso de las personas físicas todos tenemos un nombre, en el caso de las personas jurídicas tienen una denominación, que se va a componer esa denominación con un nombre raíz, que se elija, X, yo qué sé, Grisham, por decirles algo, SRL si elegí ese tipo social. Bueno, la denominación de esa sociedad es Grisham SRL, todo, porque el tipo social forma parte de la denominación. Y recientemente la ley de presupuesto estableció que no puede, está prohibido usarse una denominación igual a la de una sociedad que ya está operando. Antes la norma decía igual o similar, ahora la similaridad la sacaron y no puedo usar un nombre igual. O sea, Grisham no puede ser utilizado a partir de que lo uso yo por otra sociedad comercial. Igualito, el nombre tiene que ser idéntico. Puedo usar otro parecido, pero no el mismo. Después la sociedad va a tener un domicilio, que el concepto de la ley de domicilio es el departamento, ciudad o localidad donde está ubicada la administración, donde opera la sociedad comercial, que es distinto al concepto de sede. Sede es donde está ubicada específicamente la administración, o sea, sería la dirección de esa administración. Por ejemplo, el domicilio es Montevideo, que es el que va a estar establecido en el estatuto, y la sede social es Soriano 435, apartamento 202, por decirles algo. O sea, sería la sede, y ahí está una diferencia. La sede no necesariamente está en el estatuto o en el contrato social, sí el domicilio. Sí, Gabriela, que tenés una pregunta. Sí, que por ejemplo hoy en día el domicilio a veces no, como que con los nuevos temas tecnológicos, capaz que una empresa se constituye y no tienen un lugar físico donde pueda ser el domicilio. En ese caso, ¿qué sería? ¿Qué es lo que ponen? Desde el punto de vista del contrato social, y por eso te hago énfasis que el domicilio no es el concepto de dirección, el domicilio, los socios van a tener que indicar en el estatuto o en el contrato social dónde, en qué ciudad, localidad o departamento van a operar, si estamos hablando de sociedades uruguayas. Si la sociedad se constituye en Uruguay, ese acuerdo de voluntades que hablábamos hoy es en Uruguay, vamos a tener que especificar el domicilio en el contrato de sociedad. O va a venir de suyo porque si no tenemos un contrato escrito, el local comercial lo ponemos en Soriano, tenemos ese kiosco lo ponemos en calle Soriano, bueno, el domicilio en ese caso es Montevideo, no es calle Soriano. Por la vía de los hechos se prueba. Y en el contrato social, si fuéramos a documentar nuestro contrato, vamos a poner la sociedad se domiciliará en Montevideo. Distinto al concepto de sede social, que ahí sí es el espacio donde se desarrolla la administración, donde está la administración de esa sociedad. En algún lado está la administración. En el caso que tú decías de sociedad, de actividades que se realizan virtuales o se vende por internet o lo que sea, algún domicilio a los efectos de las notificaciones, en algún domicilio, capaz que es el domicilio, la dirección física de alguno de los socios, pero algún domicilio físico hay que designar para la sede social, porque ahí es donde los terceros te van a hacer llegar las notificaciones. Van a sacar información del registro de comercio, porque la sede hay que inscribirla, para ver si tienen un conflicto con esa sociedad, ver a dónde le hacen llegar esas notificaciones. Lo mismo de GI, BPS, todos te van a pedir la dirección de dónde está la administración, la sede social, más allá del domicilio que va a aparecer siempre, la ciudad o localidad donde opera esa sociedad va a aparecer en el contrato social, o la DGI te va a pedir que lo indiques al momento de inscribir la sociedad de hecho, cuál es tu domicilio y tu sede social. Otro de los caracteres por ser sujeto de derecho es el patrimonio, ya lo comentamos, esos aportes que hicieron los socios en el día 1 forman ese patrimonio con el que arranca la actividad la sociedad, y ese patrimonio va a ir creciendo o va a ir decreciendo en función del éxito o de las debilidades que tenga la gestión de la sociedad. Si a la sociedad le va mal, el patrimonio va a ir decreciendo
Si a la sociedad le va muy bien, el patrimonio va a ir creciendo, ¿no? Bueno, y la sociedad como tal, otro de los atributos es que tiene capacidad propia, distinta a la capacidad de los socios. ¿No? La capacidad del ente como tal, del sujeto de derecho, tiene capacidad de actuación, vamos a decir. Y acá se discute el alcance de esa capacidad, si la capacidad de la sociedad comercial es solo lo que se diga en el contrato social que es capaz de hacer, si se condice con el objeto de la sociedad y por lo tanto quienes gestionan esa sociedad no pueden apartarse de lo que diga en el contrato que puede o no puede hacer la sociedad. Y hay otro criterio que dice, no, como sujeto de derecho, la capacidad de ejercicio es plena y no está acotada a lo que se diga en el contrato. Después será un tema de responsabilidad de los administradores, de los que gestionan, si se apartó de lo que los socios indicaron que podía o no podía hacer esa sociedad. O sea, capacidad como sujeto de derecho la sociedad tiene. Después será un tema de responsabilidad de los gestores, los que gestionan la sociedad, los directores, los administradores, si se apartaron de lo que los socios indicaron en el contrato que se podía hacer. Por ejemplo, en el kiosco que habíamos hablado hoy, en el contrato social se dice, bueno, la sociedad, la actividad será operar un kiosco, ¿ah? Y después nombramos un administrador de ese kiosco, a un tercero que le decimos, bueno, tú vas a hacer yo soy socia, ya pusimos los aportes, ya para que esto empiece a funcionar, te nombramos administrador. Este es el contrato social, esto es lo que la sociedad entendemos que va a hacer, que puede hacer, que no puede hacer. Si después ese administrador que representa ante terceros a la sociedad, administrador y representante, representa ante terceros, y se extralimita, y además del kiosco, como le está yendo bien al kiosco, agarra y pone una carnicería al lado a nombre de la sociedad comercial, ¿ah? Bueno, ahí los socios le van a poder, escuchame una cosa, la sociedad comercial abrió una carnicería, nosotros, el giro era, el objeto de la sociedad era tener un kiosco, no una carnicería. Entonces ahí la discusión está, ¿puede esa sociedad comercial abrir una carnicería siendo que en el contrato social no estaba previsto? ¿Se extralimitó de sus posibilidades o no puede? Bueno, la mayoría de la doctrina dice capacidad genérica tiene la sociedad, después si el representante no cumplió con el objeto previsto en el estatuto social o en el contrato social, tendrá que responder por ese acto indebido frente a los socios, porque se apartó de las indicaciones de los socios. Bueno, la sociedad como contrato, esto ya lo vimos, que tiene que cumplirse con los requisitos de consentimiento, no pueden venir los socios a firmar un contrato de sociedad sometidos a violencia. No le puedo poner yo a Gabriela un revólver y decirle, firma acá este contrato, vas a hacer una sociedad conmigo. Ahí habría un vicio de consentimiento respecto del contrato de sociedad. Lo mismo la capacidad, siempre hay que controlar que se tenga mayor de 18 años o que si estoy constituyendo sociedad con un menor de edad, tenga la autorización judicial previa. El objeto, bueno, el objeto tiene que ser un objeto lícito. Ahora en un ratito vamos a ver qué pasa cuando se prevé caso de laboratorio, un objeto ilícito. Bueno, nos vamos a dedicar al narcotráfico, a un caso de laboratorio. Nadie va a ir a un contrato a decir que se va a dedicar al narcotráfico. Después hay objetos prohibidos. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada tienen prohibido realizar actividad de intermediación financiera y de seguros, lo dice el 518 de la ley 60, con lo cual si por error, inadvertencia, si quisiera realizar actividad de seguro a través de una SRL, constituimos una SRL y le ponemos objeto realizar actividad de seguros, ese objeto es prohibido, no se puede, vamos a decir. Habría una nulidad, que en ese caso de objeto prohibido es una nulidad relativa, tendremos que ajustar ese acuerdo de voluntades cuando salte ese error, tendremos que nuevamente rectificar ese contrato de sociedad para cambiar el objeto, o disolver la sociedad y constituir otra. Después la causa, como requisito contractual en el contrato de sociedad, esa es la ventaja o provecho que persiguen los socios, que es el recibir ganancias.
Después hay requisitos específicos que ya los mencionamos, los que están en el artículo 1. Hay requisitos formales, si yo quiero ir a una sociedad típica, vamos a decir, si quiero elegir para no tener el régimen severo de responsabilidad de la sociedad de hecho, quiero elegir un tipo social, tengo que documentarla, hay determinadas estipulaciones en ese contrato de sociedad que necesariamente van a tener que estar, eso lo ven en el artículo 6 de la ley 16.060, en el artículo 6 están las estipulaciones que sí o sí debe contener el contrato de sociedad, se debe individualizar las partes que comparecen, vamos a decir, quiénes van a ser los socios, el tipo social que quieren adoptar, si va a ser una SRL, una SA, lo que sea, la denominación que le quieren poner, el domicilio, en el sentido de departamento, ciudad o localidad, el objeto o actividad que va a desarrollar la sociedad, el capital, cuál va a ser el capital de esa sociedad comercial, el capital que se compone con los aportes de los socios, la forma en que los socios van a distribuir utilidades, si la van a distribuir en forma proporcional a los aportes, si se quieren apartar de ese criterio, la forma en que van a soportar las pérdidas, cuál va a ser la administración de esa sociedad, quién va a gestionar, porque una cosa es el sombrero de socio. Yo puedo decir, yo quiero poner un kiosco, pero no quiero gestionar un kiosco. Yo tengo mi trabajo, doy clase en facultad, trabajo en un estudio, pero además quiero invertir y quiero realizar una actividad de kiosco. Bueno, y fulanito que está sin trabajo quiere asociarse, y tiene ahorros, quiere asociarse para lo mismo. Bueno, ponemos los dos aportes, dinero, y nombramos posiblemente, o podemos nombrar, o a fulanito que sí se puede dedicar a gestionar el kiosco, a ese socio que está sin trabajo y se puede dedicar a atender el kiosco, lo podemos nombrar a él como administrador, o fulanito está en la misma que yo y no quiere operar un kiosco y ya le salió otro trabajo, lo que sea, ponemos los aportes, somos socios de una sociedad comercial y nombramos a un tercero que gestione, que administre. Son sombreros distintos. Entonces, ese régimen de administración, si voy a tener un directorio, si voy a tener un órgano de administración unipersonal, un único administrador o un órgano colegiado, a quienes vamos a nombrar administradores, tiene que estar previsto en el contrato de sociedad. Otra cosa que tiene que estar previsto es el plazo de la sociedad. Luego hay algunas estipulaciones previstas en el artículo 25 de la ley que no se pueden prever en el contrato de sociedad. Que son nulas las cláusulas si nosotros las prevemos en el contrato de sociedad. Por ejemplo, las que tienen por finalidad, las que si se incluyen en el contrato desvirtúan el tipo social. Por ejemplo, estamos constituyendo una sociedad de capital industria. Es natural que en ese tipo de sociedades haya un socio, lo vamos a ver cuando entremos a ver ese tipo social, un socio capitalista y uno industrial, uno que aporta trabajo y uno que aporta capital, en ese tipo de sociedades. Si cuando yo regulo las obligaciones en el contrato no establezco que uno de los socios va a aportar trabajo, estoy desvirtuando, vamos a decir, ese contrato de sociedad, con lo cual ahí hay una estipulación nula, una estipulación ausente, no estoy desvirtuando el tipo social, vamos a decir. Otra de las cosas es que no se puede pautar en un contrato de sociedad, es que uno de los socios reciba todas las ganancias. Yo no puedo decir, aportamos 50 y 50, pero fulanito se lleva el 100% de las ganancias. Eso es nulo, no es natural a un contrato de sociedad. Y el 25 lo aclara, así como tampoco se puede acordar una distribución, dice la ley, desproporcionada. Porque yo me fui al ejemplo extremo de decir aportamos 50 y 50 y acordamos que uno de ellos se lleva todas las ganancias. Podría haber criterios intermedios, decir, bueno, aportamos 50 y 50, yo me llevo el 30% de las ganancias y el otro se lleva el 70%. Eso entiendo que se podría pactar en el propio contrato. Lo que la ley no admite es una distribución
desproporcionada. No admite decir que uno solo se lleve la ganancia, ni una distribución desproporcionada. Si eso se prevé, es nulo, y esa cláusula se tiene que tener por no puesta. Después hay otros requisitos formales, además del contralor, de las estipulaciones que estén las necesarias, las estipulaciones que tienen que haber por el artículo 6, que no incluyamos estipulaciones nulas, y para eso nos tenemos que ver qué dice el artículo 25. Otro requisito formal es registrar a la sociedad en el Registro Nacional de Comercio. En algunos tipos sociales se requieren publicaciones, además, para que esté completo el trámite de constitución. Y en el caso de las sociedades anónimas, además se requiere que la Auditoría Interna de la Nación apruebe ese estatuto. Hay un control previo, vamos a decir, de la Auditoría Interna de la Nación que apruebe ese estatuto en el íter de constitución. Quiere decir que yo, hasta que quise constituir una sociedad anónima, me reuní con los socios, documentamos un contrato de sociedad, pedí la aprobación a la IN de ese estatuto social. ¿Quiere decir que hasta que la IN, a la Auditoría Interna de la Nación, no me dé el ok a ese estatuto, no nace la personalidad jurídica? No. La persona jurídica nace el día que nos pusimos de acuerdo, que documentamos, que elegimos el tipo social, sociedad anónima, en este caso concreto que les estoy hablando, y arrancamos con los pasos formales para la regular constitución. Para regular y que la sociedad anónima se rija bajo el paraguas de las normas de sociedad anónima. Eso tiene un proceso. Durante ese proceso, desde el día 1, acuerdo de voluntades, hasta que termina el proceso de regular constitución en una sociedad anónima, por ejemplo, yo soy una sociedad anónima en formación. Hay personería jurídica desde el momento 1, soy sociedad anónima en formación en ese periodo en el que me encuentro cumpliendo con los trámites para la regular constitución. En ese periodo de estar en formación hay un específico régimen legal, ¿no?, que le aplica a las sociedades en formación. Luego que adquirí el tipo social, sociedad anónima, porque cumplí con todo el íter de regular constitución, me voy a regir por todas las normas de la sección de sociedades anónimas, ¿ah?, por todo lo previsto en materia de sociedades anónimas. Antes de que la IN apruebe mi estatuto, soy una sociedad en formación, ¿ah?, y me voy a regir por lo que se prevé para sociedades en formación, que también lo vamos a ver. Cualquier modificación al contrato de social que estamos hablando tiene que seguir con el mismo íter. Todo lo que hice para poder tener una sociedad anónima, voy a tener que reiterarlo en caso de que yo quiera cambiar sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada o sociedad colectiva, alguno de los tipos sociales. Todo lo que haya hecho, haya habido que hacer para adquirir ese tipo social, el día que quiero modificar algo de ese contrato, no sé, queremos revisar el régimen de administración, teníamos un administrador único y ahora queremos tener un directorio. Bueno, para modificar ese contrato tengo que volver a cumplir nuevamente con el mismo íter de constitución. ¿Ah? Eso está en el artículo 10. O sea, me voy a tener que volver a reunir, volver a documentar, decir que modificamos tal artículo del contrato, registrar en comercio esa modificación. Si soy una SRL, además publicar eso, y si soy una SA, pedirle a la IN que apruebe esa reforma. ¿Qué pasa si, de alguna manera, resultan nulas algunas de las cuestiones relacionadas con la constitución de la sociedad? Por ejemplo, hay una falta o vicio de consentimiento, se releva la incapacidad de un contratante, no está la causa, hay un objeto ilícito previsto. ¿Ah? Bueno, la ley de sociedades en los artículos 22 y siguientes regula el régimen de nulidades. ¿Y qué nos dice? Bueno, van a resultar aplicables a las sociedades comerciales el régimen de nulidades que rige para todos los contratos en materia de derecho civil, ¿ah?, salvo lo que esté modificado en la propia ley de CMCC. O sea que en principio nos vamos a conducir para las causales de nulidad al derecho civil, ¿ah?, si hay un vicio del consentimiento y hubo violencia, por ejemplo, para la constitución de la sociedad, ahí hay una nulidad
de orden absoluto, no pueden hacer a la vida jurídica y una invalidez del contrato de sociedad. Ahí nos conducimos al derecho civil y regulamos ese régimen de nulidades cuando encontramos algún vicio de estos que les menciono por el régimen de derecho civil. Pero hay particularidades en la ley de sociedades que están previstas en estos artículos que les decía, 22 y siguientes, y por ejemplo, en lo que hace al objeto ilícito, se prevé que va a ser nula una sociedad, o sea que va a tener que ser declarada nula una sociedad con objeto ilícito. ¿tá? En esa sociedad que les decía hoy que pacta que se va a dedicar al narcotráfico, esa sociedad es nula. ¿Cuál es la particularidad en materia de nulidades de las sociedades comerciales? Que la nulidad, la declaración de nulidad, los efectos recaen para el futuro, no se retrotraen, como en una nulidad de derecho civil común y corriente. ¿Qué quiere decir esto que no se retrotraen los efectos? Es que todo lo que haya hecho esa sociedad nula con objeto ilícito hasta la declaración de nulidad por parte de un juez, no queda sin efecto. Esa sociedad que estaba actuando, que estaba contratando con terceros, que tiene deudas con terceros, que compró mercadería a plazo, etcétera, esas obligaciones no caen por el hecho de que la sociedad sea declarada nula por objeto ilícito. No, van a tener que cumplirse. La declaración de nulidad hace que la sociedad tenga que dejar de existir para el futuro. Acá les hago una diferenciación con objeto prohibido o objeto lícito, porque el artículo 23 de la ley 6.060 dice: serán nulas las sociedades cuyo contrato prevea la realización de una actividad ilícita o prohibida. Son cosas distintas la actividad ilícita que la actividad prohibida. La actividad ilícita, hay un componente de derecho penal, de derecho delictivo, hay una ilicitud. La actividad prohibida, el ejemplo natural acá, es el de cuando un tipo social se prevé que no pueda realizar determinada actividad, como las SRLs que no pueden realizar actividad de intermediación financiera. Ustedes no van a ver un banco con la forma jurídica SRL, porque lo tienen prohibido. Ahora, no quiere decir que esa nulidad sea absoluta. En el caso de objeto prohibido, sería suficiente con cambiar el objeto para que la sociedad pudiera seguir operativa. En el caso de objeto ilícito, la nulidad es absoluta y corresponde que deje de operar esa sociedad comercial. Y además, lo que se prevé respecto de las sociedades con objeto ilícito es que una vez que sea declarado el objeto ilícito, el patrimonio, se disuelve la sociedad y el patrimonio de esa sociedad va a parar no a manos de los socios, sino a la educación pública. O sea que hay una especie de sanción o castigo por haber utilizado el vehículo jurídico con fines ilícitos, y es que el patrimonio, en definitiva, va a ir a la educación pública, no vuelve a mano de los socios. Luego puede pasar que haya algún tipo de nulidad que afecte el vínculo con alguno de los socios. Por ejemplo, somos 3 socios y uno resulta que en el momento de la constitución era incapaz, era menor de edad, por ejemplo, y no tenía autorización previa. Ese vínculo afectado de nulidad no quiere decir que la sociedad se tenga que disolver necesariamente, porque lo que establece la ley como efecto para la nulidad del vínculo de un socio es que lo que se hace en principio es que el socio se retira de la sociedad, se le paga a ese socio su cuota parte dentro del patrimonio social. Si él había aportado 50 pesos, se detecta una nulidad en ese vínculo, y en el interreino entre que empezó la sociedad y en la declaración de nulidad del vínculo de ese socio se generó mayor patrimonio, lo que le vamos a dar a ese socio para que se vaya es la cuota parte en el patrimonio, no solamente el aporte que realizó, sino lo que se generó, el enriquecimiento que generó la sociedad en ese periodo. Y se retira ese socio afectado de nulidad
y la sociedad continúa con los demás socios. Eso lo tienen en el artículo 24, 24 de la ley de 10.060, y los efectos de la nulidad del vínculo del socio, que es lo que les estaba comentando, ya te doy la palabra, Gabriela, están en el artículo 27, que dice: la declaración de nulidad respecto al vínculo de alguno o algunos socios producirá los efectos de la rescisión parcial de la sociedad. Esto de la rescisión parcial es esto que les comentaba. La rescisión parcial del contrato de sociedad es que se retira un socio, se le paga su cuota parte y continúa la sociedad vivita y coleando como venía, con su actividad, pero con el resto de los socios. Sí, Gabriela, dime. No tenía una duda de eso de que se le daba lo que había puesto, pero nada, ya estaba. Gracias. Perfecto. Bueno, después tenemos lo que se llama las estipulaciones nulas. ¿Qué pasa si en el contrato de sociedad previmos una estipulación nula? Profe. Sí, Marcela. Una duda. Al socio que se retira se le paga la cuota parte del patrimonio y la cuota parte de lo que él puso. Lo que él puso ya está dentro del patrimonio. ¿Recuerdas que hoy dijimos? Sí. Compone el patrimonio de la sociedad lo que los socios pusieron, y luego cuando empieza a realizarse la actividad, el patrimonio ahí ya pasa a ser parte del patrimonio. Pasa a ser parte del patrimonio. Entonces, cuando un socio se retira por una causal de rescisión, que ahora estamos viendo la nulidad como una causal, pero hay otras causales, cuando se retira le vas a pagar, vas a decir, bueno, en el patrimonio, en los estados financieros hay una línea que dice capital, que refleja los aportes que pusieron los socios hasta el momento. Otra línea que dice resultados. Los resultados son las ganancias que ha generado esa sociedad. Reservas, que son las utilidades que ha querido retener esa sociedad. Sumás y te da el patrimonio neto de la sociedad, que puede ser positivo o negativo en función de que la línea de resultados o ganancias sea positivo o negativo, porque te puede ir bien o te puede ir mal. Puede suceder que el socio que se vaya con 0 pesos en el bolsillo, porque el patrimonio dio un número negativo, fruto de que le está yendo mal a la sociedad. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Gracias, profe. Bueno, alguien más estaba levantando la mano, que hable nomás. Que hable ahora o casi para Sí, profesora, una consulta. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué pasa si el socio que se retira, digamos, es el accionista, por así decirlo, mayoritario? O sea, no sé si me entendió. O sea, el que aportó más capital, porque creo que se aplicaba un régimen distinto ahí. Sí, ahora vamos a eso. Pueden pasar dos cosas. Puede ser que el socio es el mayoritario o que el retiro de ese socio desvirtúe el tipo social. Vamos al ejemplo de que estamos en una sociedad de capital e industria y somos 2 socios y se retira uno. Ahí ya no podemos tener una sociedad de capital e industria porque se desvirtúa el tipo social. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no va a ser de capital industria, porque si se va si era nulo el vínculo con el socio que quería aportar trabajo y se va ese socio, tiene derecho a retirarse, ahí la nulidad no es subsanable, vamos a decir. Eso lo tiene en el artículo 24. Dice: la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad del contrato, que es lo que veníamos viendo hoy, salvo que la participación de este socio deba considerarse indispensable habida cuenta de las circunstancias. Las circunstancias, ¿cuáles son? Son estas. Si el retiro de ese socio desvirtúa el tipo social o es el socio mayoritario, entonces la sociedad es anulable como tal, vamos a decir. Se puede declarar la nulidad de la sociedad y, por lo tanto, la disolución. Pero si no es el caso, si no hay una mayoría de capital o la sociedad queda reducida a un solo integrante, o se desvirtúa el tipo social, ahí la sociedad va a continuar con el resto de los socios. O sea, el efecto general es ese, salvo que el retiro de ese socio implique esto que estamos hablando, o que el socio tenía la mayor parte del capital, o que queda reducido a un socio de la sociedad, con lo cual ahí no va a haber otra que ir a la disolución una vez que es declarada la nulidad de la sociedad.
por estas 3 hipótesis que estamos viendo y que están en el artículo 24. Tengo una duda. Ahí en la disolución, ¿qué obligaciones trae para la sociedad? Bueno, cuando la sociedad se disuelve, vamos al caso de que la nulidad no es subsanable y que tiene que disolverse la sociedad, se nombra un liquidador que lo único que va a hacer ese liquidador es realizar los activos, porque por ejemplo ese kiosco al que habíamos fundado hoy con Gabriela, tiene mercadería, no puede seguir operando, porque ese es el efecto de la disolución, no va a seguir operando, declarado la nulidad y no es subsanable, no va a seguir operando esa sociedad, pero tenemos que de algún modo poder vender las mercaderías en un remate o en lo que sea, para poder hacer líquidas esos bienes y poder distribuir el remanente. Vamos a decir, lo que quedó. No vamos a seguir operando, pero tenemos que poder liquidar lo que quedó y distribuirlo entre los socios. Ese es el efecto principal de la disolución. Cuando se declara la nulidad de una sociedad y no es subsanable, vamos a tener que liquidar la sociedad. Que siempre que la nulidad no sea por objeto ilícito, vamos a distribuir el remanente entre los socios. Si la nulidad de la sociedad es por objeto ilícito, recuerden que el remanente, lo que queda, va a ir con destino a la educación pública. ¿Qué pasa con las estipulaciones nulas? Recuerden que yo hace un ratito les dije, bueno, en el 25 hay determinadas cosas que están previstas que no se pueden pactar. La más normal es, bueno, por ejemplo, pactar que una distribución de utilidades o soportar pérdidas en forma desproporcionada. Eso es una cláusula nula. ¿Quiere decir que esa cláusula nula anula la sociedad en sí? No anula la sociedad en sí. Lo que es nula es la cláusula. Entonces, ¿cuál es el efecto cuando se detecta en un contrato de sociedad una cláusula nula? Se tiene por no puesta. No juega el partido, no rige entre las partes, no rige frente a terceros. O sea, que ha llegado el punto de una distribución, la vamos a tener que hacer de conformidad con las participaciones sociales. Si lo que pactamos es nulo, esa la tenemos por no puesta, la sociedad continúa perfectamente y lo que hacemos es tener esa cláusula como no puesta, no incluida en el contrato de sociedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos efectos, tanto sobre la sociedad como respecto de terceros de las nulidades, vamos a decir, como respecto de los socios, los tienen regulados en el artículo 26, 28 y 29. Y ahí se distingue, bueno, entre nulidades subsanables y las no subsanables. En general, las nulidades son subsanables. Subsanables. Es muy raro estar en hipótesis de no subsanables, que ahí sí terminamos en una declaración de nulidad de la propia sociedad y disolución, cuando es no subsanable. Por ejemplo, falta de consentimiento en los socios por violencia, eso es no subsanable. Por ejemplo, objeto ilícito es no subsanable. Entonces, ¿qué pasa en los casos de nulidad no subsanables entre los socios, por ejemplo? Cuando no es posible arreglar esa nulidad, bueno, el 28 dice, la declaración de nulidad de la sociedad implicará que los fundadores, socios, administradores y quienes actúen como tales en la gestión social responderán solidariamente por el pasivo social y los perjuicios causados. O sea, si yo constituye una sociedad comercial con una nulidad grave, insubsanable, va a recaer por todos los pasivos que haya adquirido esa sociedad que estuvo moviéndose en el comercio, los fundadores van a ser y los administradores van a ser solidariamente responsables. O sea, ese tercero al cual, por ejemplo, le quedaron debiendo, la sociedad le quedó debiendo, va a poder reclamar esa deuda no solamente contra la sociedad declarada nula, sino contra los que la fundaron, contra los fundadores y contra los administradores, quienes la gestionan. Ese es un efecto bien importante cuando la nulidad es no subsanable. Cuando es subsanable y la nulidad se subsana, se corrige, bueno, va a seguir respondiendo la misma sociedad por todas sus obligaciones. O sea, continúa la sociedad con sus actividades, no hay ningún efecto cuando la nulidad es subsanable. Cuando no es
subsanable, ahí hay un régimen de responsabilidad severo para los fundadores, además de que la sociedad se tiene que disolver, se tiene que liquidar, en definitiva, que es el proceso que hablábamos más temprano. Lo mismo con la nulidad del vínculo de socios, ya lo vimos, los efectos sobre el respecto de los socios es que tienen que retirarse, el efecto sobre la sociedad es que tiene que pagar la cuota parte del patrimonio. Stephanie, sí, tenés la mano levantada. Hola, profe. Sí, tengo una consulta antes que siga. Yo había notado al principio que la ley de la nulidad rige para todos los contratos en materia civil, había dicho, excepto la el régimen de nulidades en materia contractual tenemos que tener en cuenta las normas de derecho civil sin perjuicio de las particularidades que acabamos de ver. Por ejemplo, lo que es vicio del consentimiento por violencia no lo tenemos previsto en la ley de sociedades. Ahí es donde aplica el derecho civil, que en cualquier contrato, ni siquiera el de sociedad, un vicio del consentimiento dispara la nulidad absoluta. Entonces, en el de sociedad no es diferente. No lo tengo dicho en la ley de sociedades, y ahí es donde estoy reenviándome o remitiéndome al derecho civil, porque la propia ley de sociedades nos remite al derecho civil. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, la nulidad de una cláusula se considera como no escrita. Bueno, y acá tenemos hoy la clase va hasta 9:30, chicos, ¿saben? Vamos a dar toda la clase. A ver, hasta ahora dijimos, bueno, contrato de sociedad, cuáles son las estipulaciones necesarias, lo que tiene que decir ese contrato, artículo 6, qué cosas no podrían estar dichas en ese contrato porque es nulo, artículo 25, pero bueno, llegamos, Gabriela y yo, al momento estamos en condiciones de arrancar la sociedad comercial. Nos sentamos, en este caso queremos iniciar una actividad de kiosco, y decimos que lo queremos hacer, por ejemplo, a través de una SRL. Vamos al escribano, redactamos el contrato con las estipulaciones que correspondan, y acordamos esas cláusulas, las firmamos al contrato de sociedad, y vamos a estar sujetos al régimen legal de las SRLs una vez que cumplamos con todos los requisitos que la ley nos impone para adoptar el tipo social. ¿Qué pasa con el día ese que firmé el contrato de sociedad donde digo que Gabriela y Giovanna acuerdan constituir una SRL, acuerdan aportar tanto y tanto cada una, etcétera, etcétera? Voy a hacer una sociedad de responsabilidad limitada a partir de ese día en formación. Nace el sujeto de derecho ese día y estoy en formación. ¿Por qué estoy en formación? Porque voy a tener que cumplir con el íter de regular constitución que prevé la ley en el capítulo de SRL. ¿Cuál es ese íter en el caso de las SRL? Porque si fuera otro tipo social el que elegí, voy a tener que ir al íter que me indique la sección correspondiente. Es inscribirme en el registro de comercio y realizar 2 publicaciones, una en el diario oficial y en otro diario de circulación en el domicilio que va a operar la sociedad. En el caso en Montevideo, un diario cualquiera, La República, El País, X, además del diario oficial. Ese es el íter de regular constitución de una SRL, que es el ejemplo del cual me voy a abrazar para que ustedes lo entiendan. Si voy a constituir una sociedad anónima, bueno, ahí voy a tener también que cumplir con la aprobación de la ley. Si voy por cualquier otro de los otros tipos sociales, basta con la inscripción en el registro. Lo que se me exige para estar bajo el paraguas de ese tipo regulatorio, de ese tipo social, es la inscripción en el registro. O sea, tenemos distintos menúes de regular constitución en función del tipo social que queramos adoptar. Y cada uno de esos regímenes, en definitiva, tiene sus particularidades respecto, por ejemplo, de la responsabilidad de los socios, que es lo más importante. ¿Qué pasa cuando Gabriela y yo, en vez de adoptar por escrito, decir que vamos a constituir una SRL, no decimos nada, no somos una sociedad en formación,
no decimos nada, no documentamos nada, ahí somos una sociedad de hecho. Nace la persona jurídica, nace el sujeto de derecho, arrancamos la actividad, a lo sumo nos inscribimos en los organismos fiscales, pero nació la sociedad de hecho que tiene un régimen particular. ¿Qué pasa cuando esa sociedad de hecho, o el otro caso, la sociedad en formación que tenía determinado íter de regularidad que cumplir, no lo cumple? Se quedaron rengos, se quedaron solo con el contrato por escrito, diciendo que iban a hacer una SRL, pero no inscriben en comercio y no publican. Ahí son vencidos los plazos, tenemos una sociedad irregular. ¿Ah? O sea, 3 casos distintos: sociedad de hecho, sociedad sin contrato, sin nada; sociedad en formación con contrato, pero que está cumpliendo con el íter y está en plazo de cumplir todavía, con la inscripción que corresponda. Otro caso es la sociedad en formación que se le vencen los plazos y no cumplió con el íter regular en plazo. Esa es una sociedad irregular. Y después tenemos las preciosas, vamos a decir, que son las sociedades que en plazo cumplieron con el itinerario para una regular constitución, y ahí se transforman en SRL, en sociedad anónima, etc. Tenemos 4 posibilidades. ¿Ah? Profe, perdón, me perdí. ¿Usted se anima a repetir eso último? Repetimos. En el elenco de posibilidades, cuando estoy parada en el día 1, tengo varias posibilidades. Sí. No documento nada y soy una sociedad de hecho, y me voy a regir por los artículos 36 a 43, esas son las consecuencias de ser una sociedad de hecho. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es, sí, me reúno con Gabriela, documentamos el contrato de SRL, decimos que vamos a hacer una SRL, que el tipo social elegido es SRL, ¿ah? Por darles un ejemplo, podría ser sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad capital de industria. Lo importante acá es que elegimos un tipo y documentamos el contrato. A partir de ahí voy a tener plazos para que me prevé la ley, para cumplir con el íter de regularidad, para que yo pueda realmente estar bajo el paraguas regulatorio de SRL, tengo que cumplir con esos pasos que me dice la ley de regular constitución. ¿Ah? Para poder regularme por el régimen de SRL. ¿Ah? Entonces, firmamos el contrato, soy persona jurídica, soy sociedad comercial desde que firmamos, pero soy una sociedad en formación. ¿Tá? En formación quiere decir que está cumpliendo en los plazos con el íter que le propone la ley para adoptar la forma jurídica SRL. ¿Tá? Estoy en ese plazo, soy sociedad en formación y tengo determinado régimen jurídico que ahora lo vamos a ver. Si llego a cumplir en plazo con todo el íter de regularidad, una vez vencido ese plazo y cumplido el íter, soy una SRL común y corriente. ¿Tá? Ahora, si no llego en plazo, no realizo las publicaciones, por ejemplo, soy una sociedad irregular. Hasta que cumpla con ese requisito, estoy en la irregularidad. Soy una sociedad irregular. Sociedades irregulares, esas que no cumplieron en plazo con el íter de constitución, de adopción del tipo, y las sociedades de hecho se rigen por los artículos 36 a 43. Tienen determinado régimen jurídico en ese periodo. ¿Tá? Las sociedades de hecho se van a regir por esas normas, y las sociedades irregulares, esas que sí tenían contrato por escrito, pero que no cumplieron con el íter, los pasos que tenían que cumplir, se rigen por estos artículos. ¿Ah? ¿Qué se prevé? Un especial régimen de responsabilidad de los socios. Hay como una especie de castigo, ¿ah? De castigo por esa informalidad. Severo régimen de responsabilidad, no rige el beneficio de exclusión. ¿No? Cualquier tercero que venga a reclamar a la sociedad también le va a poder reclamar a los socios. ¿Ah? Eso es en el caso de que, no haya terminado con los trámites en plazo y, por ejemplo, pase un periodo de tiempo de un mes, termine, o sea, por ese mes va a ser una sociedad irregular. Exacto. Una vez que regularizó, ahí va a irse al régimen que le corresponda según el tipo que eligió. O sea, la irregularidad es por ese plazo entre que venció y él logró terminar.
Exacto, entre que vencieron los plazos y logró terminar. Y las responsabilidades en ese periodo, o sea, ¿eso tiene penalidad? Eso tiene penalidad, que es el régimen de responsabilidad, es solidario con la sociedad, no hay una subsidiariedad. O sea, un tercero que tiene un crédito a cobrarle a la sociedad de hecho o a la sociedad irregular, puede ir a atacar el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios, lo cual es muy severo. ¿Hasta cuándo? O hasta que se regularice esa sociedad o hasta que se disuelva. Perfecto, gracias, profe. De nada. Lo mismo sucede con las sociedades atípicas. ¿Qué pasa? Constituí una sociedad, la documenté capaz, pero no elegí ningún tipo, se va a regir por la misma sección, esta que estamos hablando de las sociedades irregulares y sociedades de hecho, y ese régimen severo de responsabilidad. Cuando hay una sociedad atípica, que es la verdad, caso de laboratorio. En general, o no documentás nada, o documentás un régimen de sociedad atípica. ¿Qué pasa con las sociedades? Las sociedades de hecho, lo principal que ustedes tienen que acordarse es, no tienen acuerdo por escrito, son personas jurídicas del acuerdo de voluntades, hay un tema de prueba, y la responsabilidad de socios es solidaria con la sociedad, responsabilidad gravísima. Las sociedades irregulares, esas que no cumplieron a tiempo, tienen contrato por escrito, son personas jurídicas, pero no cumplieron a tiempo, mismo régimen que las sociedades de hecho, severa responsabilidad, solidaria. Las sociedades en formación, las sociedades en formación, estas que documentaron, eligieron un tipo, pero están en plazo para cumplir con sus obligaciones, vamos a decir, con sus obligaciones de regular constitución. Bueno, ahí esas sociedades en formación son personas jurídicas, están en plazo, hay que identificarlas como en formación, si empiezan a operar de alguna manera, anticipan la ejecución de su objeto, tienen que informar, parte de la denominación tiene que decir entre paréntesis en formación. Los terceros tienen que saber que esa sociedad está en formación. Tienen permitidos todos los actos esas sociedades en formación para obtener la regular constitución, pero además pueden anticipar el objeto, pueden llegar a anticipar. Respecto de esa anticipación del objeto, o sea, ya empiezan a operar el kiosco, por decirles algo, la responsabilidad de los fundadores es solidaria con la sociedad hasta tanto no terminen el ITER, luego que terminaron en plazo los pasos para adoptar el tipo social, una vez que se completó, y la sociedad comercial ratifica todo lo actuado por los fundadores, termina esa responsabilidad solidaria. Ese es el régimen específico de las sociedades en formación, que lo tienen en los artículos 19 y siguientes. O sea que dos cosas tienen que recordar. Las en formación están en plazo para su regular adopción de tipo social, pueden, lo natural es que realicen todos esos trámites para adoptar el tipo, pero podrían anticipar el objeto. Son responsables, en ese caso, de estar anticipando el objeto antes de adoptar el tipo, de cumplir con todos los pasos, son responsables solidarios los fundadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que la sociedad ya esté adoptado el tipo social y haya cumplido en plazo con todo lo actual, los pasos que se le requerían. Ahí la sociedad va a tomar una decisión de ratificar todo lo actuado previamente y cesa la responsabilidad por esos actos. El único que va a asumir la responsabilidad es la sociedad, la propia sociedad. Si fuera una SRL, es la SRL la que va a asumir las obligaciones en forma directa, vamos a decir. Los socios no, los socios solo responden por su aporte. Bueno, por favor, lean los artículos, son 3 artículos de las sociedades en formación, cortitos, artículos 19 a 21, y tienen este régimen que acabamos de explicar. Bueno, chicos, el lunes ya tienen clase con la doctora Poción-Mec, van a estar viendo Estatuto del Socio, y yo a la mayor brevedad posible les voy a colgar las 2 clases anteriores.